pido que ponga atención a la palabra. Hay una palabra que Dios quiere depositar a su espíritu, a su vida, y prestemos atención a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de estos temas. Esta semana llamada la Semana Santa es la semana más crucial de nuestro Señor Jesucristo. Se aproxima ya lo que es el Viernes Santo, el viernes de crucifixión. El domingo es el día de resurrección. Pero en esta semana, hermano, lo que aconteció y lo que sucedió para llegar a ese viernes fueron unos tratos que Jesús tuvo que hacer antes de ser crucificado. Entonces, el domingo, como lo mencioné ahorita, entra triunfantemente a Jerusalén. Tienen palmas, ponen palmas sobre él y dicen: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El lunes, entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, maldijo una higuera y nos da una lección sobre esa higuera. Pastor Ruben lo predicó, la purificación del templo. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación del domingo pasado? Cuando Jesús volteó las mesas, la purificación del templo. Amén. Y hoy llegamos a lo que es el martes. Y lo que sucedió en el martes fueron dos cosas, hermano. Trató severamente Jesús con los fariseos y también se sentó en el monte de los olivos, capítulo 24 respectivamente, y ahí Jesús comenzó a enseñar. Pero antes de entrar a la palabra, amén, quiero nomás dar un anuncio breve. Quiero decirle a todos los que son padres de jóvenes que están aquí reunidos en esta mañana, cada primer viernes del mes hay algo que se llama The Spot. Es un servicio juvenil y pues queremos, hermanos, que usted traigan a sus hijos. Aquí yo ayudo a Pastor Rubén con los jóvenes, ¿verdad? Y hay un grupo de liderazgo que también ayudan con los jóvenes, y Dios está haciendo algo bien grande con nuestra juventud, con la juventud. ¿Cuántos saben que los jóvenes necesitan más de Dios, hermano? Amén. Nosotros necesitamos más de Dios, pero también los jóvenes. Solo que padres, ayúdenos. Cada primer viernes del mes se llama The Spot. Traiga a sus jóvenes. Créeme, hermano, que Dios está hablando a sus vidas. Bueno, fue el comercial de la mañana. Amén. Vamos a ver lo que el Señor está haciendo en este martes. Quiero que abra su Biblia a Mateo capítulo 5 verso 20, porque verdaderamente este verso da lo que es el summary, ¿verdad? El summary de cómo Jesús trata con los fariseos. Y dice la palabra de Dios: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Lo voy a repetir una vez más porque es importante que entendamos lo que Jesús está diciendo a través de este verso. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús nos está diciendo: si queremos entrar al reino de los cielos, nuestra justicia, en otras maneras, nuestra conducta debe de superar aquella de los fariseos. Amén. Entonces ese es el resumen de ese verso. Nuestra conducta, nuestro carácter, nuestro hablar, nuestro trato con nuestro prójimo debe de superar la de los fariseos. Como nosotros nos acercamos a Dios, como nosotros servimos a Dios, debe de superar a lo de los fariseos. Y es interesante que Jesús habla y hace una comparación con los fariseos, porque en ese tiempo usted sabe que los fariseos era el grupo religioso del tiempo de Jesús. Los fariseos, entre los fariseos estaban los escribas, y había otro grupo también religioso llamado los seduceos, y ellos, hermano, también juntamente con los fariseos componían lo que era el grupo religioso del tiempo de Jesús. Ahora, los fariseos eran los que usaban el manto, los que les gustaban que le digan rabbi, maestro, que les llamen padre. Los fariseos
le encantaba la atención del pueblo, les encantaba la atención que la gente le daba. Ellos también eran conocedores o eran estudiosos de la Torá, conocían la palabra al frente y al revés. Pero hay una cosa que ellos no hacían, hermano: no sabían cómo aplicar la misericordia. Y para mí ese es un punto muy importante, porque Jesús nos dice que si nuestra justicia no es más grande o es más que la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Me están dando a entender que en el reino de los cielos no van a entrar religiosos. Aleluya. Por eso les dije, póngase su cinto, ¿verdad? Aleluya, porque son temas delicados. Cuando yo hablo de religioso, no estoy hablando, hermano, de aquellas personas que vienen a la iglesia semanalmente. No, yo hablo de aquellas personas, oiga bien, que cargan una Biblia, pero no hay misericordia en su corazón. Aleluya. Ese es un fariseo. Me refiero a aquellas personas que tienen mucha palabrería, aleluya, de la palabra, mucha palabrería de nuestro lenguaje cristiano, pero su conducta no refleja lo que ellos declaran con su boca. Su conducta no está al paso con la confesión de su boca. Esa es la definición de un fariseo. Y Jesús dice, yo no vengo, en otra palabra, Jesús dice, yo no vengo a establecer otra orden de fariseos. No, yo vengo a establecer discípulos. Discípulos. Y vengo a establecer discípulos que sigan mi ejemplo. Y el ejemplo que Cristo nos dejó es un ejemplo maravilloso. Jesús dijo que el que quiera ser grande, que sea pequeño. Jesús dice que no venimos a ser servidos, sino venimos a servir. Y vemos nosotros el diferente trato que Jesús tuvo al contraste de los fariseos. Y lo hablo, hermano, porque en el día martes, en el capítulo 23 de Mateo, no lo tenemos el tiempo de leerlo todo, pero en el día martes Jesús, hermano, finalmente soltó la bomba atómica contra los fariseos. Aleluya. 3 años los fariseos lo estaban hostigando. 3 años los fariseos lo estaban juzgando a Jesús y a sus discípulos. 3 años estaban cuestionando todo lo que Jesús hacía. Y cada milagro que Jesús producía, sea sanar un enfermo, o un ciego que comenzó a ver, o una mujer que Jesús le perdonó sus pecados, en cada instante siempre los fariseos, en vez de darle gloria a Dios, los fariseos tomaban un paso hacia atrás, doblaban sus brazos y juzgaban el acto. Y es por eso que Jesús en el capítulo 23 finalmente suelta la bomba atómica, aleluya, en palabras cotidianas. Pero Jesús confronta y trata con los fariseos directamente. Y en el capítulo 23 Jesús usa esta descripción o llama a los fariseos con las siguientes palabras. Les llama, oiga bien, les llama hipócritas, guías ciegos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Oiga, hermano, qué feo, hermano. Qué feo. Muchas veces cuando tenemos nosotros la imagen de Jesús, siempre pensamos que Jesús está sentado en el monte de los olivos, ¿verdad? Pasivo, en paz, y con el viento, ¿verdad?, corriendo sobre su pelo, y todo está completamente perfecto. Pero la realidad es que Jesús también tiene un celo santo. Y la realidad es que cuando Jesús, como lo predicó Pastor Ruben el domingo pasado, cuando volteó las mesas,
Entró un enojo santo en él acerca de las cosas sagradas, las cosas santas, las cosas eternas. Y aquí en el capítulo 23, cuando Jesús finalmente les dice: fariseos hipócritas, no es porque Jesús no les había dado la oportunidad, porque suficiente oportunidad Jesús les dio a ellos. Sin embargo, algunos de ellos sí secretamente servían a Jesús. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo en capítulo 3 verso 1 fue uno de ellos que secretamente servía y seguía a Jesús, pero públicamente no podía hacer esa confesión de fe, porque sabía que públicamente sus amistades, los otros fariseos, ¿verdad?, lo iban a criticar. Y la realidad es que cuando llegamos al capítulo 23, Jesús sabe que la cruz está por adelante. Jesús sabe que la resurrección está por adelante, y que lo que se tiene que decir no tanto por aquellos que lo están viviendo en el momento, pero también en una grande lección para aquellos que en un futuro iban a leer estas palabras hablando de usted y de mí. Entonces Jesús dejó estas palabras para hablarnos a nosotros, hermano, para que nosotros no sigamos una conducta que no le agrada a Dios, y que no tengamos un carácter que no le agrada a Dios. Y yo sé que cuando hablamos de conductas que no le agradan a Dios, lo primero que viene es aquellos que toman licor, es aquellos que maldicen, es aquellos que viven una vida desenfrenada, es aquellos que viven una vida de rebeldía, y es lo primero que se viene a nuestra mente. Pero Jesús está alterando nuestra perspectiva, y Jesús nos está enseñando que no solamente el que está perdido en su pecado se encuentra rebeldía, pero también el que carga Biblia, y la Biblia que carga no lo ha transformado de corazón, ese también está en la misma condenación como aquel pecador, vil pecador que está perdido. Qué tremendo es esto, hermano. Esto es sumamente tremendo, y es tan importante, iglesia, que nosotros sigamos un cristianismo que no sea un cristianismo de fariseísmo. En otras maneras, que no sigamos un cristianismo de constantemente juzgar al prójimo, juzgar al hermano y a la hermana que está a nuestra izquierda y derecha. No caminar un cristianismo, hermano, que estamos dudando de todo lo que Dios está haciendo en este lugar. ¿Será cierto lo que recibió la hermana? ¿Será cierto el testimonio que hizo el hermano? No caigamos nosotros en una falsa noción de cristianismo, que pensamos que ese es el cristianismo cuando no lo es, sino que nosotros, hermano, podemos seguir el cristianismo que Cristo nos dejó. ¿Cuál es? El de la compasión, amor y misericordia al prójimo. Ese es el cristianismo que Cristo nos dejó. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Se acuerda, mi hermano, cuando trajeron a aquella mujer adúltera y la aventaron a los pies de Jesús? Estos hombres fariseos, hermano, listos ya con piedras en mano, hermano, para matar a esta mujer. Piedra en mano para ejecutar juicio contra ella. Y ella en el piso llorando, me imagino, por su vida, llorando por su vida. Y estos hombres, hermano, estos hombres con piedras en mano, listos para apedrearla, la arrojaron a los pies de Cristo para tentar a Jesús. Y le dijeron a Jesús, la ley de Moisés dice que si una mujer es encontrada sorprendida en el acto de adulterio, merece ser muerta. Pero ¿tú qué dices? Y Jesús comenzó a escribir en la arena, comenzó a escribir en la tierra. No se sabe lo que escribió Jesús, pero algunos estudiosos dicen que quizás cuando Jesús comenzó a escribir, el pecado de cada uno de esos fariseos.
Pero Jesús comenzó a escribir en la tierra, y cuando terminó de escribir se levantó y Jesús dijo estas famosas palabras que ahora las conocemos: el que sea libre del pecado, que arroje la primera piedra. En otra manera, Jesús le dijo: si tú te crees mejor que ella, si tú eres perfecto en todas las áreas, entonces adelante, avienta la piedra. Pero dice la escritura que cada uno de ellos soltó la piedra y se fueron. No pudieron, porque ellos mismos también tenían pecado escondido en sus corazones. Lo que pasa es que el fariseo sabe cómo enmascarar el pecado. El fariseo se ha hecho experto en aparentar algo que no es. Sonríe, saluda, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Pero cuando cierra la puerta, se enmascara un monstruo. Está lleno de envidia, lleno de celo. Te dijo Dios te bendiga, pero no significó Dios te bendiga. En su corazón está hablando otras palabras. Y Jesús conocía a esta gente, por eso le ardía en su corazón a Cristo cuando se topaba con los fariseos. Cuando Jesús dijo que sea libre del pecado, que arroje la primera piedra, se fueron. Jesús en ese momento, dice Charles Spurgeon, un tremendo predicador de Inglaterra, dice Charles Spurgeon que en ese momento, si quisiera Jesús, él podría levantar la piedra y apedrearla, porque el único perfecto en esa escena era Cristo. Si quisiera Jesús, él podría haber levantado la piedra y ejecutar juicio y ser completamente libre de condenación, porque si alguien es perfecto, era Jesús. Y Jesús ahí tomó una decisión seria que también tiene sus consecuencias hasta nosotros, hasta este día. Jesús, en vez de levantar la piedra, mejor extendió su mano y la levantó del piso. Mire este retrato hermoso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. En vez de traer condenación a su vida, esta mujer me la imagino ya tapando su rostro, ya lo más vil, lo más sucio del mundo, y Jesús diciendo: levántate, mujer, tu fe te ha salvado, levántate. Qué hermoso es nuestro Dios. Dije: qué hermoso es nuestro Dios. Maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. La levantó, aleluya. Y en vez de ejecutar juicio, Jesús le dijo: ¿quién te condena? Nadie. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Mujer, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Pero le dijo: pero no peques más. No regreses a esa vida de pecado. Ahora vive una vida de perdón en mí. Thank you, brother. Ese es el Cristo que yo sirvo. Y si hay alguien en esta mañana, si hay alguien viendo ahí en redes sociales o por YouTube o escuchando en el radio, y tú vienes o estás sentado aquí o allá arriba, hermanos, usted está sentado y me escucha, amigo que quizás nos estás visitando, a lo mejor tú dices: man, todo el mundo me condena, he fallado en esta vida, la verdad, no he hecho las cosas como debería de hacerlas.
Y tú has venido en esta mañana. No, yo quiero que tú sepas una cosa, que aquí en la iglesia del pueblo no tenemos piedras para arrojarlas hacia ti. Aquí en la iglesia del pueblo no estamos para condenarte. Aquí en la iglesia del pueblo extendemos nuestra mano y te decimos: hermano, hermana, levántate en el nombre de Jesús. Levántate con la gracia y la misericordia y el amor que el Padre tiene hacia ti. Levántate, porque nosotros no estamos en ninguna posición para condenar a nadie. El que trae juicio es Dios, y del juicio le pertenece a Dios. A mí me pertenece amarte y abrazarte y recibirte y decirte: déjame te enseño un camino más grande. Oh, yo me gozo con Jesús. Pero en el capítulo 23, hermano, Jesús no era el mismo como fue con aquella mujer que fue arrojada a los pies de Jesús. En el capítulo 23, Jesús trata con los fariseos y los trata severamente. Vuelvo a repetir, los llama hipócritas, guías ciegos, necios, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. A ellos Jesús no les extendió misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta era la gente que cargaba Biblia. Esta era la gente que conocía la Biblia. Esta era gente que conocía la Escritura. Sin embargo, leía la Biblia, leía la Escritura, pero no había transformación dentro de ellos. De nada nos sirve a nosotros leer la Biblia si no nos transforma. Porque la Biblia, hermano, no es un libro cotidiano como un cookbook o un libro de la historia o un libro cualquiera que usted levante en un library o en el Barnes and Noble. No, hermano, esta es la palabra de Dios. Marchítese la flor, séquese la hierba, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mis caminos, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, pero no es para cargarla y condenar medio al mundo. No, hermano. La palabra es poderosa para transformarnos y para ver al ser, a nuestro prójimo, para verlo con los lentes de Cristo Jesús. Amén. No verlo con nuestras visión o con nuestros juicios. Verlo con los lentes de Cristo Jesús. Por eso cuando caminamos la palabra, hablamos la palabra, nos transforma. Jesús nos enseña que si verdaderamente queremos ser sus discípulos, debemos de amar al prójimo. Jesús nos enseña que si hay un enemigo ahí que anda hablando de nosotros, dice la Biblia: ama a tus enemigos. Jesús nos enseña que si alguien nos bofetea en el cachete, pon tu otra mejilla. Si alguien te pide caminar una milla, dice Jesús: camina 2 millas. Y si alguien te pide un saco, dice: quítate el tuyo y dáselo a él. Ese es el camino de Cristo. Aleluya. Entonces Jesús, en este martes, hermano, él trató con los fariseos. Cuando terminó Jesús de decirles, entre comillas, sus verdades, se fueron los fariseos y comenzó lo que es el complot
el complot de asesinar a Cristo. Pues en vez de arrepentirse en su corazón, mejor dijeron: vamos a asesinarlo. Qué tremendo. Vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Diga un amén cuando lo encontró. Mateo capítulo 24, verso 1. Y dice la palabra: cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Si usted lee Marcos 13, 1 al 2, o Lucas capítulo 21, 5 al 6, son los versos, ¿verdad? Son los versos que se unen para pintar un retrato más amplio de lo que estamos leyendo ahorita. Usted se daría cuenta que los discípulos, cuando se acercaron a Jesús, se acercaron para maravillarse del templo. Estaban maravillados de las piedras preciosas, del edificio grande que edificaron sus antepasados. Pero aquí en este verso nos enseña varias cosas. Uno, nos enseña que Jesús se alejó del templo. Jesús se alejó de Jerusalén. Cuando hablo de Jerusalén me estoy refiriendo de la área del templo. Y cuando Jesús se alejó, dice la Biblia que fue y se sentó en el monte de los olivos. Y desde ese monte, si usted va a un mapa, busca un mapa, usted va a mirar que el monte de los olivos está muy cercano donde estaba el templo de Jerusalén. Y cuando Jesús se sentó en el monte, viendo hacia abajo, podían ver el templo, ¿verdad? A una proximidad. Y viendo el templo, Jesús comenzó entonces a hablarle a los discípulos y a hablar una cosa seria. Y el monte, el sermón del monte de los olivos, o el capítulo 24, es conocido como un sermón o un capítulo de la escatología, que tiene que ver con los tiempos del fin. Y es lo que vamos a estar tratando, no en mucho detalle, pero vamos a ver algunos versos. Verso 2 dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? O sea, ¿ves el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow. O sea, imagínense, los discípulos estaban maravillados con el templo. Wow, mira el templo, Jesús. Me imagino que le estaban dando un history tour ahí a Jesús. Look at the temple, Lord. Mira el templo. Es el templo de Salomón, construido por Zorobabel, después reconstruido en el tiempo de los macabeos, y después todavía reconstruido por Herodes y por nuestros antepasados. Mira la hermosura de este templo, Jesús. Tiene cienes y cienes de años y nadie lo ha podido derribado. Pues vinieron los babilónicos, los asirios, los mediopersos, los griegos, los romanos, y todavía estaba el templo sólido en su lugar. Y estaban maravillados del templo. Pues es que tiene que entender a los discípulos, hermano. Los discípulos eran de Galilea. O sea, no habían edificios en Galilea. Y cuando vinieron a Jerusalén y veían los edificios, se quedaban con la boca abierta. Es cuando nosotros venimos del rancho, ¿verdad? Y llegamos a Houston y vemos los skyscrapers y nos quedamos like, wow, man, that's awesome, that's amazing, qué hermoso, qué grande. Luego, gracias a Dios, porque aquí se encuentra entre nosotros mi papá que me acompañó. Papá, si puede levantar tu mano. Ese es mi padre, hermanos. Gloria a Dios. Y mi papá y mi familia somos de allá de Vallehermoso, Tamaulipas. No sé si alguien conoce por allá Vallehermoso, Tamaulipas. Allá es mi familia, hermano, del Realito y Río Bravo y Santa Polonia. Bueno, de allá somos.
Me imagino que cuando mi papá primero vino allá de Santa Polonia, pues allá, hermano, no hay edificios, hermano. Es un pueblo bicicletero. No tenemos, ni hay semáforos, hermano. No hay ni un semáforo ahí. Me acuerdo cuando íbamos para allá, para el rancho, hermano, cuando me iba a bañar o teníamos que hacer la necesidad, es el baño. Mi papá me decía, allá está el baño. ¿Dónde? Allá en la parcela. Tenía que irme a la parcela, hermano. Allá estaba escondido el baño. Imagínense. Solo que sí eran los galileos. Los discípulos de Jesús no estaban impuestos a las cosas grandiosas que vieron. Y cuando vieron el templo se quedaron impresionados. Pero Jesús tenía una misión. Jesús sabía que era el día martes, que nomás eran cuantos días para su crucifixión. Y Jesús lo que iba a hacer en el capítulo 24, iba a dar una revelación que totalmente les iba a pasar por encima. Yo no soy bueno para la química o las ciencias, hermano. Me acuerdo en la clase de química, cuando estaba el profesor hablando de la química, nomás se me no sé qué lenguaje está hablando este hombre. Y así era con los discípulos. Jesús comienza a exponer el sermón del monte, las cosas del fin. Y Jesús sabía que ellos no lo iban a entender, pero la palabra no era para ellos. La palabra era para nosotros. Jesús entonces dice: no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso sucedió al pie de la letra. En el año 70, con el General Titus, entró los romanos y destruyeron por completo el templo. Ese templo grandioso fue derribado en el año 70. Y hasta este momento, hermano, no ha sido edificado. Es más, encima de las ruinas del año 70, cientos de años pasaron. Se introdujo una nueva religión, los Islam, los musulmanes, Mohammed, y ellos decidieron construir encima de esas ruinas el templo, the Dome of the Rock, un templo de los musulmanes. Y hasta este día ese templo está edificado, pero en la profundidad de la tierra, allí está el templo de Salomón. Y los judíos hasta este momento, ellos están esperando que ese templo, le llaman el templo de Ezequiel, están esperando que ese templo sea renovado y sea edificado una vez más para recibir el Mesías. Están esperando todavía el Mesías, cuando el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Jesús dijo: a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. ¿Verdad? Es lo que dice la Biblia, Juan 1:12. A los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, no parado, sentado, porque los rabinos sentados enseñan. Sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Yo creo con todo mi corazón que esta pregunta fue inspirada por el Espíritu Santo, porque es una pregunta tremenda, es una buena pregunta, hermano. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mira que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Vaya conmigo al verso 24, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaren, si fuera posible, aún los escogidos. Brinca el verso 32. De la higuera aprender la parábola.
cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está, ¿qué, hermano? Cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, thank you, no pasarán. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y por último, el verso 42, por favor. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón iba a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. We have a lot to cover. Let's do it in 8 minutes. 8 minutos. En primer lugar, Jesús dice: estar preparados. Nadie sabe la hora exacta de la venida del Hijo de Dios. No sabemos. Jesús al propósito lo dejó como un misterio para que nosotros estemos en un estado de siempre estar preparados. Si supiéramos nosotros el día exacto, el mes exacto, la hora exacta de su venida, la mayoría de la población del mundo se perdería en pecado. Y un día antes de venir a Cristo, todos estuviéramos en la iglesia arrepintiéndonos y buscando a Dios. Por eso Jesús no dejó el día específico. Y Jesús usó el ejemplo de aquel padre que no sabe cuándo va a venir el ladrón como ejemplo de eso. Dice, el papá no sabe a qué hora va a venir el ladrón. O sea, el ladrón cuando viene a robar la casa no te va a avisar, ¿verdad? No te va a tocar la puerta un día antes. Hey, vecino, nomás quiero que sepas que mañana a las 3 de la tarde voy a venir y me voy a robar tu televisor para ver el juego de México, ¿ok? Nomás para que sepas. El ladrón no va a avisar, hermano. Y Jesús usa la misma comparación. Así como el ladrón no va a avisar, así también cuando venga mi venida no se te va a avisar, para que estés en constante preparación. Porque dice Jesús que el Padre está minando, o sea, está siempre vigilando en su casa para que no entre ladrón. Y ese es el carácter y la conducta que nosotros como hijos de Dios debemos de tener, de estar siempre vigilando, esperando la venida del Hijo de Dios, no durmiéndonos, pero velando sobrios, con los ojos abiertos. Lamentablemente hoy en día muchos están dormidos, se han dormido, y muchos han dejado el camino. ¿Cuántos me han dicho a mí? Oh, hermano, ve si te platicar. Mi abuelita, mi bisabuelita y mi bisabuelita me ha dicho que Cristo va a venir, y no ha venido, y no ha venido, y no ha venido. Entonces, por esa razón te vas a alejar de Dios. Por esa razón te vas a alejar del Señor. It does not make sense. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya somos como los que corren marathon, y aquí está la línea. Ya estamos aquí para llegar. We are about to hit the finish line. We're about to cross it. Vamos a punto de cruzar la línea, hermano. Y muchos ya para cruzarla están diciendo: no, mejor no le sirvo a Dios. Qué triste. 20, 30 años sirviéndole a Dios, y en este punto quieres desanimarte. Hello, wake up. Despiértate. Cristo ya está a la puerta. Es ahorita cuando tengo que estar más en fuego por Dios. Es ahorita cuando tengo que pelear por mi familia. Es ahorita cuando tengo que estar más apegado a las cosas del Señor. Es ahorita cuando tengo que venir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque su venida ya está. ¿Y cómo sabe, pastor, que su venida ya está? Porque Jesús nos dejó las señales. Es como el papá y un papá le dijo a su hija. El papá trabajaba fuera del pueblo,
right? He worked outside of his hometown. And it was about June, era como junio. Pero la niña era una niña chiquita de 3, 4 años. Y el papá le dijo a la niña, baby, I just want to let you know, que te quiero decir que el 25 de diciembre, papi comes back home. Yo regreso el 25 de diciembre, so don't cry, no llores. Go look at the calendar, ve el calendario. Go put a circle around the 25th. Ve, pon un círculo en el 25, because papi's gonna come back. Yo voy a regresar. Y luego la niña nomás se le quedó viendo. Y el papá dijo, oh baby, I'm so sorry. You don't know how to write, you don't know how to read. No sabes cómo leer, no sabes cómo escribir. Okay, let me tell you like this. Déjame te digo de esta manera. Cuando mires que ponen luces de Navidad, cuando mires que caiga nieve, cuando mires que mami pone hot chocolate, cuando mires que cantemos los cantos de Navidad, cuando mires que el pino de Navidad se pone, cuando mires que ponen las esferas, cuando miras todo esto, mija, tienes que saber que yo ya estoy cerca para llegar a casa. Y Jesús hizo lo mismo con nosotros. Jesús no nos dijo, voy a llegar el 25 de diciembre. No. No fue lo que dijo Jesús. Lo que Jesús dijo, te voy a dar las señales de mi venida. Cuando veas guerras y rumores de guerras, cuando veas nación contra nación, cuando veas pestilencias, cuando veas hambres, cuando veas terremotos, cuando veas falsos cristos, entonces quiero que tú sepas que mi venida ya está a la puerta. Por eso le dije, hermano, ponga esos cintos. 2 temas muy... Ok. Entonces, ¿dónde estamos en el panorama profético? ¿Dónde estamos ahorita la iglesia? ¿Dónde se encuentra ahorita? Si este fuera el comienzo, Génesis, y en cada dispensación hasta donde hemos llegado, y esta fuera el fin de todas las cosas, la iglesia donde se encuentra, este es el fin, la iglesia está aquí. Aquí es donde estamos en el panorama profético. ¿Por qué? Porque cada profecía ya se ha cumplido. Jesús dice, cuando mi nombre es predicado en toda la tierra. De repente we have cell phones, Wi-Fi, internet, TV. Ahorita, hermano, alguien en Francia puede estar viendo esta predicación. Ahorita. Nunca se podría haber hecho en la historia de la humanidad, nunca. Alguien en Instagram que puede estar en una playa en Hawái. A lo mejor hay un hermano de Iglesia del Pueblo allá en una playa en Hawái. ¿Por qué no nos invitó, verdad, hermano? Allá está en la playa de Hawái, viendo ahí por el teléfono. Estoy viendo el servicio. Las profecías, hermano, están cumpliéndose. Pero la profecía más grande para cumplirse, ya voy a terminar, hermano, porque yo sé que ya le está dando el hambre, ¿verdad? Ustedes ya saben como automáticamente ya. Ya cuando los miro que se comienzan a mover, dije, ya tienen hambre los hermanos. Pero ¿cuántos están recibiendo la palabra? ¿Se están gozando, hermano? Gloria a Dios. La señal más grande para mí, eso es opinión personal, es que estos días son como los días de Noé. Esa es la señal más grande para mí. Porque la violencia, y un hermano que hablábamos de estas cosas me decía, hermano, pero siempre ha habido violencia, pero no a este nivel. Y luego me decía, hermano, pero siempre hemos tenido guerras, pero no a este nivel. Pero siempre hemos tenido pestilencias, pero no a este nivel. Yes, guerras, pestilencias, terremotos a niveles nunca conocidos. Estamos cada rato rompiendo records. El earthquake que tuvieron en Turquía rompió record. Cuando vino Harvey, ¿se acuerda de Harvey? Inundó todo aquí. Over 500-year storm, record, rompimos record. Estamos constantemente rompiendo records. Y lo que está pasando a nuestro alrededor es para ponernos de alerta. Ponernos de alerta. Solo que, hermano,
Gracias por su paciencia en este domingo. Y los dejo con esto. Por tanto, también vosotros estad preparados. La profecía bíblica, hermano, no es para asustarnos. Para nosotros es una esperanza. Yo no estoy asustado. Yo estoy con expectativa. Porque Dios finalmente va a traer juicio donde juicio se merece. ¿Sabe cuánta gente, hermano, ha escapado sin traerlo a juicio? Hay gente que ha asesinado y nadie sabe. Hay gente que ha abusado y nadie sabe. Hay gente que ha cometido crímenes, delitos serios contra la humanidad y se lavan las manos. Pero no nos podemos lavar las manos cuando estemos delante de Dios. Adolf Hitler se dio un balazo en el cerebro y dijo: bye. Después de asesinar a más de 6 millones de judíos y otros millones más de polacos y otras personas que no eran deseadas según ellos. Y usted piensa que con un balazo, con un suicidio, él se iba a escapar de la condenación de Dios. Lo que sucedió es que el momento que murió, va a tener que esperar el juicio. Dice Apocalipsis: y los libros serán abiertos y los muertos estarán delante de Dios en pie, y los muertos que están en el Hades también estarán delante de Dios en pie, y el cuyo nombre no se encontraba en el libro de la vida, sea pobre, grande, rico, o en cualquier estado social, si tu nombre no está en el libro de la vida, dice, será arrojado al lago de fuego. Ese es el juicio que viene. Pero nosotros como creyentes, dice la Biblia, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Los discípulos venían a Jesús: wow, Jesús, mira, los demonios se sujetan, los enfermos son sanados. Estaban tan emocionados, y Jesús le dijo: cálmense, discípulos, pónganse alegres, no porque los demonios se sujetan o los enfermos son sanados o porque hacen prodigios y milagros. No, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el milagro más grande de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas, hermano. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te glorificamos y te honramos. Señor, ponemos a este pueblo delante de ti, Padre. Se ha predicado tu palabra. En primer lugar, Señor, debemos tener un carácter como el tuyo, no como el de los fariseos. Debemos de caminar en el amor y la misericordia que tú nos has enseñado. Y en segundo lugar, debemos de estar preparados por tu venida. Preparados. Si aquí hay alguien, Señor, que no se ha puesto a cuentas contigo, yo te pido que tú trates con su vida, Señor. Yo te pido que tú trates con él o con ella que me está escuchando en esta mañana. Si ponemos a ver la noticia, Señor, las noticias nos indican de lo que está por venir, viene. Pero, Señor, que eso no nos robe el sueño, porque nosotros estamos escondidos en tu promesa, escondido en tus manos. Y dice tu palabra: de mis manos nadie te arrebatará. Estamos en tus manos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú
obres en cada persona que está aquí, los que están aquí enfrente, los que están ahí arriba, atrás. Obra en cada uno de ellos. Los que están viendo en línea, obra en cada uno de ellos. Y que siempre tengamos, Padre, un carácter de preparación. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.